Así es que les voy a pedir que tengan su Biblia a mano, obviamente, y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros conforme a la disposición de nuestro corazón también, porque el Señor es poderoso, es grande para hacerlo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este culto que podemos celebrar, entregarte en tu nombre. Rogamos, Señor, que en esta noche sea tu palabra, seas tú quien nos hable, Señor, a través mío, a cada uno de los que estamos acá reunidos, Señor, porque nuestro anhelo es saber más de ti, es conocerte para conducirnos, Señor, de una mejor forma en esta vida, para darte la gloria, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos, queremos, ansiamos, deseamos siempre darte la gloria, la honra que es debida a tu nombre, porque tú eres digno. Señor, rogamos que tu palabra haga vida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje es bastante conocido. Creo que probablemente más de alguna vez lo hemos escuchado, lo hemos leído. Y quizás algo más quiere hablarnos esta noche el Señor respecto a esto, sobre cuánto debemos amar su palabra, cuánto debemos escudriñar su escritura, todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las ventajas que esto trae para nosotros, y más que por eso, principalmente porque en las escrituras se revela quién es Dios mismo. Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios, queremos saber quién es Dios, queremos conocer más de Dios, deseamos conocer más a Dios, y por lo tanto debemos desear amar más su palabra. Así que de eso vamos a hablar hoy día, que es un tema que también Dios ha estado hablando fuertemente a mi vida en estas últimas semanas, en estos últimos meses, sobre cuánto yo debo amar su palabra y cuánto debo amar conocer más de Jesús a través de su palabra. Así es que por esto tenemos que saber un poquito del contexto. Esto está enmarcado en la segunda carta que Pablo dirige hacia Timoteo. Estas se conocen como cartas pastorales, ¿ya? Entonces, en estas cartas, Pablo da una serie de recomendaciones también, lo insta, lo anima, y sobre todo en esta carta es bastante más personal Pablo con Timoteo. Y yo rescaté elementos esenciales para mí, lo que yo pude ver en esta carta, en esta segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿ya? Y el primero es que Pablo, al dirigirse al principio en esta carta a Timoteo, lo que hace es recordar como desde sus inicios, desde su niñez. De hecho, lo hace más de alguna vez en esta carta. Y recuerda también, lo voy a mencionar, los versos, capítulo 1, versos del 12 al 14. Dice, perdón, verso 5 dice, trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reiteradamente va afirmando estos inicios de Timoteo y estos inicios de cuando Timoteo escuchaba la palabra de Dios. Lo hace más de alguna ocasión en esta carta. Y por lo tanto, afirma los cimientos de su fe, la base de la fe de Timoteo. Y la recomendación es retén.
las sanas palabras. Y esto está en los versos del 12 al 14. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, un aspecto fundamental dentro de esto de afirmar los cimientos de la fe de Timoteo está, Timoteo, debes retener las sanas palabras que de mí oíste. ¿Y cuáles son las sanas palabras que oyó del apóstol Pablo? El Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Son las Sagradas Escrituras, propiamente tal. Son las sanas palabras. ¿Y por qué hace énfasis y agrega, no dice solamente las palabras que de mí oíste, dice las sanas palabras? Porque muchos estaban engañando a la gente, y eso también aparece en esta misma carta, estaban engañando supuestamente a creyentes, al parecer, y estaban distorsionando la palabra de Dios. Estaba distorsionando lo que fundamentalmente, lo que en esencia había venido Cristo a hacer. Entonces, no estaban conservando la palabra del Señor. Por lo tanto, a Pablo le interesa mucho que Timoteo sí retenga la verdad. ¿Ya? Porque en nuestra vida, cuando nosotros no retenemos la verdad, ¿qué es lo que retenemos? Todo lo contrario, retenemos mentiras. Cuando retenemos mentiras, lo que hacemos es divulgar mentiras también. Pasa la sirena. Es divulgar mentiras, es hablar mentira, es hablar falsedad. Por lo tanto, eso es lo que estaban haciendo muchas personas en este contexto. Estaban hablando mentiras sobre el Evangelio, por lo tanto no estaban hablando el Evangelio. Segundo aspecto para mí que es muy importante es que se habla mucho también de la integridad, ¿ya? Del guardar la fe. Esto en el segundo capítulo. Segundo capítulo, en el verso 4 al 6, también un pasaje muy conocido. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, aquí en el Evangelio no podemos hacer trampa, ¿ya? Creo que nos queda súper claro. No podemos ser ilegítimos. No podemos esperar cosechar algo que no hemos sembrado. Debemos correr esta batalla sin hacer trampa. Por lo tanto, debemos ser íntegros en nuestra forma de conducirnos. No podemos creer que vamos a engañar al Señor con nuestros pensamientos o con nuestra conducta, etc. Porque es imposible burlar a Dios. La Biblia misma lo dice, Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Por lo tanto, si corremos esta carrera debemos hacerla legítimamente, ¿ya? También íntegros en, bueno, insiste a Timoteo en enseñar la palabra. Y en el verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No es a cualquier persona que se le da la tarea para enseñar a otros, deben ser personas que tienen un testimonio para esto, y por lo mismo, para no distorsionar la palabra, para no distorsionar el Evangelio. Y en el verso 15 menciona, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, ¿podemos usar mal la palabra de verdad? Claro que la podemos usar mal. Y eso es lo que estaba pasando, ¿ya? Insisto, se estaba tratando de distorsionar la verdad, de distorsionar el Evangelio. Habían algunos que decían, creo, que Cristo ya había resucitado. Imagínense, qué terrible, qué forma de distorsionar el Evangelio. Otros que decían que Jesús no era el Cristo. Entonces, se estaba distorsionando la palabra del Señor. Por lo tanto, nos manda a ser íntegros en conservar la palabra de Dios de forma fiel, ¿ya? Y eso también es lo que tenemos que tomar para nosotros. En tercer lugar, capítulo 3, verso 14. Persistir en las Escrituras. ¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Ya?
Aquí Pablo empieza este capítulo mencionando que habrán hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, ingratos, blasfemos, desobedientes a los padres, irreverentes, sin amor, implacables, etc. Hombres así. Y luego hace este paralelo Pablo y dice, pero tú, Timoteo, has seguido mis enseñanzas, has seguido mi ejemplo, mi conducta, mi fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, etc. Y luego dice, pero los malos hombres e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Tú persiste en la verdad, persiste en lo que te enseñé, persiste en mi ejemplo, persiste en eso. ¿Ya? Por lo tanto, el tercer aspecto que para mí se me queda muy marcado es persistir en lo que las escrituras nos enseñan. Y en el verso 15 es muy hermoso, dice, desde la niñez, voy a leer nuestra versión mejor, para no confundirnos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven las sagradas escrituras? Entre tantas cosas, para ser sabios. ¿Ya? Y eso es demasiado importante, porque sin sabiduría no nos conducimos de una forma sabia, valga la redundancia, en la vida, sino que nos conducimos de cualquier forma y no como hijos de Dios. Por lo tanto, necesitamos persistir en las escrituras para saber cómo conducirnos. Y por último, Pablo dice, predica la palabra. Capítulo 4, verso 2. Predica la palabra, insta a tiempo y a fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, este es solamente el resumen, ¿ya? Esto es solo un contexto, una introducción. Retener las sanas palabras, conservar su palabra, persistir en las escrituras y predicar la palabra. ¿Ya? Retener, yo retengo lo que he oído, ¿ya? Lo que he leído, retenerlo, luego conservarlo, no distorsionarlo, mantenerlo de forma íntegra, no ensuciarlo, no adulterarlo. Persistir en eso, practicar esto, predicarlo. No puedo predicar algo que no he conservado fielmente o que no he retenido. Solamente puedo predicar algo que he leído, que conozco y que he conservado fielmente en mi corazón. Solamente eso puedo dar a conocer a otros. Entonces, eso nos tiene que quedar súper claro. Ahora nos vamos a enfocar en el pasaje mismo que leí inicialmente, ¿no? 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Ya? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Lo primero que dice es para enseñar. ¿Ya? Y es que nosotros somos enseñados por la Biblia. Somos enseñados por las escrituras. Las escrituras, en primer lugar, tienen esa función con nosotros. Como nos vamos a sentar y voy a aprender con esto. Voy a aprender porque es Dios quien me habla a través de la Biblia. ¿Ya? Y nos enseña en qué áreas. A veces podemos decir, solo la Biblia me enseña en lo espiritual. Y eso es sí y es no. Porque si hablamos de algo espiritual, todo es espiritual. El cómo yo trato a mi esposo tiene que enmarcarse en lo espiritual. El cómo yo trato a mis hijos, todo tiene una influencia de lo espiritual. Por lo tanto, la Biblia me enseña en todas las áreas de mi vida. La Biblia es suficiente para enseñarme todas las áreas de mi vida. Y voy a dar una serie de ejemplos y un montón de textos bíblicos, ¿ya? Que me gustaría que pudiéramos buscar algunos. Voy a pedir que
que el tío Luis me pueda buscar Efesios 6, del 1 al 3. Esteban, me busque, por favor, Efesios, Tito 2, del 3 al 5. ¿Qué más tengo aquí? Al pastor, que me busque, por favor, Efesios 4, del 1 al 6. La pastora, Tito 2, del 1 al 2. El de Esteban era Tito 2, del 3 al 5, Esteban. ¿Ya? Y yo voy a buscar los otros. Efesios 5 se lo di a alguien, ¿o no? ¿No? Ya. ¿Quién más está aquí? ¿Tío Carlitos? Necesito, tío, que me busque Tito 1, del 7 al 9. ¿Ya? Tito, capítulo 1, versos del 7 al 9. Ok, vamos a empezar. Ya. Efesios Enseñar. 6. ¿Sí? Efesios ¿Cuál 6, le toca a usted, tío? del 1 al 3. 6. Efesios Ya, 6, ok. del 1 al 3. Léalo nomás, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ajá. ¿Por qué pedí que buscaran este? Porque la Biblia nos enseña a cómo ser hijos. Ejemplo 1. Estos son ejemplos de en qué áreas de nuestra vida la Biblia nos enseña. La Biblia me enseña a mí cómo me debo conducir para ser hija, para ser una buena hija, obviamente. Tío, ¿puede leer también el verso 4, por favor? De ese mismo 6:4, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces nos enseña también a ser padres. Yo voy a leer Efesios 5, del 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La Escritura nos enseña cómo debemos llevar el matrimonio. Y más arribita también habla de la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La Biblia nos enseña cómo debemos conducirnos en el matrimonio, cuáles son los roles de la mujer en el matrimonio y los roles del hombre en el matrimonio. ¿Ya? Nos enseña entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? En el matrimonio nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser padres. Tito 2, del 3 al 5. Tito. A la pastora le tocó otro Tito. A Esteban le toca Tito 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y muestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa y buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. ¿Ya? La palabra de Dios nos enseña a ser mujeres piadosas.
nos enseña cómo debemos conducirnos. A las jóvenes nos enseña cómo debemos conducirnos en relación con las más ancianas. Nos enseña incluso en qué tenemos que tener énfasis. Por ejemplo, dice que no tenemos que tener tanto énfasis en lo exterior, sino en lo decoroso de nuestro corazón, en lo interno, ¿ya? Entonces, la Biblia nos da muchas directrices. Tito 1, del 7 al 9. Me tocó. Amén. Tío Carlitos. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, sí, Sí. no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retendor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Nos ¿Ven? enseña a ser líderes, a los que estamos en el liderazgo. Nos enseña a cómo debemos conducirnos, por ejemplo, a los que son diáconos, o a los que son presbíteros, a los que son ancianos en una iglesia. Nos enseña cómo conducirnos, a cómo honrar al Señor en estos cargos. Tito 2, del 1 al 2, creo que ese le toca a la pastora. Sí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. ¿Ya? Amén. A características súper concretas de cómo debemos ser. Efesios 4, del 31 al 32. Creo que este se lo designó el pastor, ¿o no? Ahí sí. O si me dices otro, lo puedo verlo. Ya, sí, ese está bien. Efesios 4, del 31 Dice, al 32. yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda No, ese no es. humildad. Yo había entendido 4 del 1 al 6. Ah, ya, entonces dígame ese primero, está bien. Ya. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿El ¿Puede 36 leer también? Sí, el 31 y 32 de ese mismo Ya. capítulo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, pastor. Creo que no nos queda ningún otro pasaje más.
el Señor nos enseña, vimos como algunas áreas. Mi idea no es profundizar en estos pasajes, que sería hermoso que en algún día profundizáramos en ello, pero es solamente mostrar, relevar que la Escritura nos enseña a conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. La Escritura nos insta a ser imitadores de Cristo, y eso es en todas las áreas de nuestra vida. La Escritura es nuestra fuente de sabiduría, es la fuente a la cual, es nuestro manual a la cual nosotros recurrimos cuando necesitamos de la instrucción, desde la orientación del Señor. Y eso debe ser algo constante en nuestra vida. Nosotros constantemente debemos necesitar de la instrucción del Señor. Debemos necesitar de la orientación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso lo logramos solamente, eso se logra solamente cuando leemos la Escritura. La Escritura nos enseña sobre nuestras emociones. La Escritura habla de la tristeza. La Escritura habla del miedo. La Escritura habla de la ira. La Escritura habla de nuestro carácter, lo que leía el pastor, habla de cómo ser iglesia, habla de cómo debemos tratarnos los hermanos, de cómo debemos guardar la unidad. El libro de Hechos habla de cómo era la iglesia primitiva. Ese es nuestro molde para ser. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo tenemos que ser nosotros como iglesia? Vamos a la Escritura, leamos el libro de Hechos. Si no sabemos cómo tenemos que ser como esposos en el matrimonio, vamos a la Escritura, vamos a Efesios y profundicemos en la Escritura. No es solo leerla o memorizarla, es profundizar en ella. Es si algo nosotros no lo entendemos, es que lo consultamos con nuestro líder. Y si nuestro líder no nos da una respuesta satisfactoria, consultamos con nuestro pastor. Pero es buscar, es poder escudriñar las Escrituras. Y escudriñarlas no es solo leer, es hacernos la pregunta, Señor, de esto que leí, ¿cuál es la aplicación para mi vida? Tú que conoces mi vida, tú que conoces, que examinas mis pensamientos, ¿cuál es la aplicación para mí de forma personal? ¿Qué es lo que tú me estás hablando con esto? La Biblia nos habla de nuestros pensamientos, nos dice de que debemos llevar cautivos al Señor todos nuestros pensamientos, todo lo debemos llevar cautivos. Nos habla de la ansiedad, nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos habla de tener paz, nos habla de un amplísimo, de todo, de absolutamente todo nos habla. Pero si yo no leo la Biblia, no sé cómo debo conducirme en ser cristiana. Si yo no leo la Biblia y quiero ser sabia, entonces estoy perdida, porque no la leo. Porque no voy a encontrar sabiduría en un montón de libros que yo he leído como psicóloga, por ejemplo. No encuentro sabiduría ahí. No encuentro sabiduría en libros de autoayuda. No encuentro sabiduría en frases como tú puedes, tú eres genial, el poder está en ti, la fuerza está en ti, porque no es eso lo que me enseña la Biblia. La Biblia me enseña todo lo contrario. La Biblia me enseña que soy débil, que mi fuerza no está en mí, sino que el poder en mí está en Cristo. Es Él, es la cruz de Cristo y su resurrección. Entonces la Biblia me habla un montón de verdades que si yo no las leo, no las conozco, por lo tanto, no sé que existen. Y cuando no sé que existen, entonces vivo mentiras y mi mente no es transformada. En segundo punto, la Biblia, en las Escrituras, nos voy a leer el texto mejor. Redarguir era el segundo aspecto. Es útil para redarguir, ¿ya? En otra versión dice que es útil para reprendernos, ¿ya? Para convencernos. En una parte de la Biblia dice, al que esté débil, convencerlo. ¿Cómo lo convenzo? ¿Con mis argumentos humanos? Lo convenzo con la verdad de la Biblia, la verdad de las Escrituras. Eso tiene poder. Salmos 26:2 dice lo siguiente, respecto al ser amonestados. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El escudriñame
Señor, es como Él escarba en mí, Él busca en mí, Señor, y ve mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ese escudriñamiento lo hace el Señor a través de su escritura. Cuando la Biblia empieza a hilar fino, en mi vida, cuando el Señor empieza con sus tratos conmigo de forma íntima, de forma específica, lo hace a través de su escritura. Cuando la Biblia me dice, no debes pagar mal por mal, sino bendice a tus enemigos. ¡Wow! El Señor está mirando mis íntimos pensamientos, mis emociones, y sabe que yo no estoy de acuerdo con eso en mi humanidad, pero me instruye a que debo hacer eso, a que debo negarme a mí misma y sujetarme a su palabra. Salmo 139, 23 nos dice: lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es nuestro orientador? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es la que nos alinea de nuevo por la senda de justicia? Es la Escritura, es la Biblia. Es cuando leemos su palabra, digo, Señor, no, yo estoy, de verdad, estoy con mis pensamientos, con mis emociones, pensando cualquier cosa, sintiendo cualquier cosa, pero su palabra nos alinea a la voluntad del Padre. Ese es el objetivo uno de los objetivos de la palabra del Señor, es alinearnos, porque aquí está la voluntad de Dios. Muchas veces mistificamos mucho esto de que cuál es la voluntad de Dios, Señor, qué es lo que tú quieres para mí. Queremos que un ángel baje o escuchar una voz audible, y el Señor nos dice, abra su Biblia y lea. Mi voluntad es vuestra santificación. Es mi santificación, su voluntad es mi santificación. Me dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero eso sale en la Biblia. Por lo tanto, si yo leo la Biblia, eso baja mi ansiedad, bajan mis temores, baja mi inquietud, y el Señor me alinea a la voluntad de Dios. Corrige. ¿Es cosa de leer Proverbios? No sé si todos hemos leído Proverbios completo, pero cuando leemos incluso algunos capítulos de Proverbios, es como que a mí me pegaran un mazazo en la cabeza y digo, oh, no, esto es para mí definitivamente. Señor, tú me tiras no un bosque, no un árbol, no un palo en la cabeza, un bosque entero, porque Proverbios es muy precioso y es muy sabio. Entonces, es sí o no. Es esto está bien o esto no está bien. No hay puntos medios. Nos corrige. La Escritura nos corrige. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La Escritura nos corrige. ¿Ya? Es sed santos, porque yo soy santo, es un mandamiento. Nos corrige y nos alinea, lo mismo que decía anteriormente. Y el título justamente de todo ese pasaje es llamamiento a una vida santa. ¿Ya? Y obviamente que todos estamos en este camino de ser perfeccionados en santidad. Esta santidad que nosotros no somos perfectos, geniales y 100% santos, 1000% santos en el momento en que nos convertimos. Entramos en un proceso de transformación continua que debe ir en ascenso. Por lo tanto, el Señor constantemente nos está diciendo, tienes que transformarte, tienes que renovar tu entendimiento, tienes que transformar tu carácter, tienes que seguir mejorando en esto y en esto otro. ¿Ya? Y no lo hace con un látigo el Señor, lo hace como un Padre amoroso, que nos corrige, que nos disciplina, pero un Padre amoroso, sigue siendo amoroso. ¿Cuál es el propósito de esto? Que el hombre de Dios sea perfecto,
y esto es sinónimo de apto, enteramente preparado para toda buena obra, lo que leíamos en 2 Timoteo 3:16. Ese es el fin, que seamos aptos para toda buena obra, para todo lo que el Señor nos presenta en el camino, para todos los desafíos que el Señor nos presenta. No, estos desafíos tanto en lo ministerial, tanto en los roles en la iglesia, en los desafíos familiares, en las pruebas familiares. A ustedes, que la mayoría de los que está acá, que son varones, que son cabeza del hogar, sacerdotes del hogar, en todos los desafíos para discipular a sus esposas, para discipular a sus hijos, para la enseñanza, la exhortación de su palabra. En todos esos desafíos, el Señor nos dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas les parece que tienen vida eterna. Por lo tanto, el último texto que voy a leer es el Salmo 119, que es precioso. Porque yo siento que habla con tanta ternura el salmista, con tanto amor. Dice, cuán dulces son, 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y es que sus mandamientos, la ley del Señor es pura, es perfecta. La ley del Señor, los mandamientos, la palabra del Señor es verdad. Por lo tanto, que podemos decir, como el salmista, cuán dulces, Señor, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínese lo que más a usted le gusta, lo que más le gusta comer. A mí me encanta comer asado, lo confieso, me encantan las papas fritas. Y digo, Señor, que tu palabra sea más sabrosa para mí que incluso cuando como papas fritas, o cuando como un asado, o cuando, no sé, o cuando me como un dulce. Señor, pero que esa sensación, que todos la sabemos, ¿verdad? Todos sabemos qué sensación nos trae comer algo demasiado rico, algo muy sabroso, pero que la sensación de comer su palabra sea aún más sabrosa que eso, aún más deleitosa para nosotros, que podamos amar su palabra más que cualquier otra cosa, porque si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, entonces amamos lo que Dios a través de Jesús dice. Amamos su palabra, amamos las palabras que salieron de su boca. Amamos la palabra que el Señor tiene para nosotros todos los días. Y eso debe ser lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, en lo concreto, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es que podamos amar su palabra así como la ama este salmista. Y cuando decimos que amamos su palabra, es que estamos deseosos por leer la Biblia. Estamos deseosos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho, yo no fui a la universidad, por ejemplo, yo no fui al instituto, ni siquiera terminé el cuarto medio, pero no importa, Señor, algo debo entender de tu palabra. Y lo que no entiendo, lo pregunto. Así, lo que no entiendo, lo pregunto, porque hay muchas cosas que uno no entiende de la palabra del Señor, y a todos nos pasa, sin excepción. Lo que no entiendo, lo pregunto. Pero Señor, quiero tragar tu palabra, quiero masticar tu palabra, quiero que sea sabrosa a mi paladar, porque en tu palabra yo sé que encuentro vida. En tu palabra yo veo a Jesús. Y en su palabra, como vimos anteriormente, es la que nos enseña para todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos depender, hermanos, 100% de la palabra del Señor para vivir nuestra vida de forma íntegra, como hijos de Dios. Por lo tanto, me gustaría que después de esta predicación, después de hoy día, que cada uno diga, bueno, Señor, me voy a proponer leer tu palabra en un año, leer toda la Biblia en un año, o leer todo el Antiguo Testamento, o leer todo el Nuevo Testamento. Hay un montón de planes de lectura que podemos seguir para leer su palabra, pero que tengamos esas ansias, ese deseo, y cuando no lo tengamos, lo hagamos igual. Porque esto no se trata de lo que siento, lo que no siento. Se trata de ser disciplinados en algo. Y el Señor, como mi pastor lo ha recordado muchas veces, lo ha dicho muchas veces, creo que una frase muy acertada, el Señor honra los acuerdos. Y si yo acuerdo conmigo misma,
Señor, yo conmigo misma acuerdo que voy a leer tu palabra en un año, entonces honremos ese acuerdo que uno hace con uno mismo y hagámoslo, aunque tengamos ganas o no tengamos ganas. ¿Por qué? Porque lo que usted enseña, nosotros todo el tiempo estamos enseñando algo. Eso lo leí hoy día, me llamó mucho la atención. Todo el tiempo uno está enseñando algo. ¿Por qué? Porque enseñamos con nuestra actitud, porque enseñamos con nuestra respuesta cuando nos dicen algo malo, enseñamos cuando nuestros hijos se portan mal y qué es lo que yo hago, enseñamos cuando me enojo con un hermano de la iglesia y qué hago para resolverlo. Y enseñamos, nosotros somos ejemplo en todo. El problema es qué tipo de ejemplo estamos siendo o qué tipo de enseñanza estamos siendo. Si leemos más la palabra, si tenemos hambre del Señor y sed de Él, entonces lo que vamos a enseñar va a ser su verdad, porque esa verdad transforma mi vida. Porque yo no puedo leer la Biblia con un corazón dispuesto y quedar igual después de haberla leído. Yo leo su palabra y algo de eso me debe confrontar, me debe enseñar, reprender, corregir, redarguir. Algo de eso, o mucho de lo que yo he leído, debe causar un efecto en mí a través del Espíritu Santo. Amén. Así es que eso es lo que quería compartir hoy con ustedes y voy a orar solo por este pedacito. Señor, te doy las gracias por esta palabra, Señor, por la reflexión de tu palabra, Señor, y rogamos de que tu palabra, que es útil para todo lo que hemos estado conversando, lo que he estado exponiendo en esta noche, Señor, tu palabra que es útil y es preciosa, Señor, que sea ese tesoro más anhelado en nuestra vida, en este grupo de varones, Señor, que el escudriñar tu palabra, Señor, sea algo como lo que decía este salmista, más sabroso, Señor, que la miel a su boca, la miel a su paladar, Señor, que sea más sabrosa y más hermosa que todo lo que nosotros conocemos, Señor, o aún lo que nosotros no conocemos, que en tu palabra esté nuestro deleite, Señor. Rogamos que esto pueda ser vida en nosotros y que podamos ser hacedores de esto, no solo oidores, Señor, e instados por tu Espíritu Santo a buscarte, Señor, con pasión, Señor, sedientos, hambrientos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.